Les invito a abrir sus Biblias en Tito. Continuaremos, hermanos, predicando acerca de esta serie, en esta carta de Tito, del apóstol Pablo a Tito. Y el día de hoy estaremos en los versículos del capítulo 1, 15 al 16. Terminaremos esa porción del capítulo 1. Y así rápidamente, hermanos, les invito a que vayamos al texto y dice su palabra. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Oremos. Amado Padre Celestial, nuevamente gracias, Señor, te damos, porque tú eres fiel, Señor. Y hasta el día de hoy, Señor, tú, Señor, sustentas tu iglesia con la palabra, Señor, de tu poder. Señor, tu iglesia ha cantado en esta mañana, Señor. Habla, oh Dios, porque vengo a ti para escuchar tu palabra fiel. Señor, que esta mañana la iglesia, Señor, esta congregación pueda escuchar tu palabra, Señor, y no mandamientos de hombres, Señor, que se apartan de la verdad. Quita toda mentira y engaño de mi boca, Señor. Que tu palabra sea, Señor, la que edifica tu iglesia, Señor. Porque, como dice tu palabra, Señor, nosotros somos viles pecadores, Señor. Simplemente hacemos lo que nos has pedido hacer. Somos siervos inútiles, Señor. Pero que servimos a un Dios todopoderoso, eterno, que aún es capaz de hablar a un burro, es capaz aún de levantar las piedras y confesar tu nombre, Señor. Padre Santo, habla tu palabra, Señor, habla a tu pueblo, Señor, enséñanos tu verdad, purifícanos a través de tu palabra. En Cristo Jesús, oramos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El título de este sermón, como si lo pueden ver allá atrás, lo he titulado Lo que nos purifica. En esta prédica estaremos viendo 3 puntos. Como punto número 1 estaremos viendo todo es puro para los cristianos. Punto que está en la primera parte del versículo 15. El punto número 2 estaremos viéndolo en la segunda parte del versículo 15 y lo he titulado Todo es impuro para los inconversos. Y el punto número 3 lo encontramos o lo estaré exponiendo del versículo 16 y se titula La evidencia de un falso maestro. Y es que en realidad, hermanos, el cristianismo de hoy en día no comprende cuán detestable y asqueroso es el pecado delante de Dios. Aquel pecado que se originó en el corazón y la mente de aquella criatura celestial que arrastró hasta una tercera parte de los ángeles, por lo cual Dios los condenaría para siempre en el infierno. Y es ese mismo pecado que cometió un solo hombre, sometiendo la creación entera a corrupción y esclavitud por el pecado. Y de la misma manera, por una sola persona que lidera en una iglesia y que peca voluntariamente, que vive abiertamente en el pecado, es suficiente para que una congregación entera sea arrastrada hacia la falsedad. Al igual que un miembro de la iglesia
peca voluntariamente, daña la congregación. Por eso, lo que estaremos viendo a continuación es un llamado a mantener una vida pura delante de Dios, para que así todos juntos como cristianos, como miembros de la iglesia, aquellos que hemos sido regenerados por el poder del Evangelio, por el poder de la cruz, todos nos juntemos como iglesia en un solo cuerpo, siendo esa esposa que evidencia con su vida diaria que pertenece a aquel que se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela una iglesia gloriosa y sin mancha ni arruga. Dicho esto, hermanos, pasaremos al punto número 1, que se titula Todo es puro para los cristianos. Dice el versículo 15, todas las cosas son puras para los puros. A primera vista, hermanos, quizás resulte difícil establecer la conexión en el versículo 15 con los versículos anteriores. El apóstol Pablo acaba de dar fuertes medidas contra los falsos maestros. Y luego añade el apóstol Pablo, todas las cosas son puras para los puros. ¿Por qué está diciendo esto Pablo? Recordemos que en el versículo 10 de ahí mismo de Tito, dice que habían muchos engañadores ahí en las iglesias de Creta. Y la mayoría de estas personas, la mayoría de estos falsos maestros, eran judaizantes. ¿Y quiénes eran los judaizantes? Eran judíos de la secta de los fariseos, que supuestamente habían creído, pero seguían con sus reglas y tradiciones. Estas personas enseñaban, estas personas habían salido por todas partes enseñando a los gentiles que para llegar a ser cristianos tenían que cumplir y obedecer todo este tipo de leyes y reglas judías. Enseñaban que la santificación y la pureza espiritual de una persona dependía de cumplir una infinidad de reglas y ritos pertenecientes al antiguo pacto. Ellos, jactándose de su propia pureza, querían inculcar a los miembros de aquellas iglesias su sistema de purificación. Se jactaban y gloriaban que conocían la ley, que conocían la palabra de Dios, se creían muy sabios en su propia opinión, sin tener temor de Dios alguno. El hermano nos explicaba el domingo pasado acerca de esto, de cómo estos falsos maestros introducían fábulas judías, eran sumamente estrictos en todas aquellas cosas materiales que usaban según para mantener su pureza espiritual y crecer en pureza espiritual, y claramente veíamos la reprensión que Jesús les da en Marcos 7, 1 al 9. Pero esto es lo mismo que aconteció en Hechos 15, versículo 1. Si vamos ahí rápidamente a Hechos 15, dice el versículo 1, entonces los que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es la misma situación que está aconteciendo en las iglesias de Creta. Son los mismos judaizantes. Y el versículo 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la predicación del Evangelio y creyesen.
y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Dice lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni aun nuestros padres pudieron llevar, ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, al igual que ellos. Entonces, vemos claramente que siempre es la secta de los fariseos introduciéndose entre los hermanos para enseñar falsamente cosas que ya no convienen. Eso tuvo su cumplimiento en el antiguo pacto y sería cumplido a su totalidad en la persona de Cristo. Pedro deja claro que tanto judíos como gentiles son purificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero ellos, aprovechándose que conocían la palabra de Dios, como ya hemos mencionado, como dice en Romanos 3, 1 y 2, que ellos tenían cierta ventaja, porque a ellos se les había dado la palabra, a ellos se les había dado la escritura. Entonces estos judaizantes que estaban en Creta se aprovechaban de eso y enseñaban a los gentiles, pero no lo hacían de gratis. Esto tenía un precio, y dice el versículo 11 que ellos enseñaban por ganancia deshonesta cosas que no convienen, lo mismo que hoy en día, predicación de la prosperidad. Entonces, pero ellos lo hacían, como hemos visto, por un precio, o sea, ellos lo hacían por obtener cierta ganancia. Entonces Pablo le dice a Tito: a los falsos maestros es necesario que les tapes la boca. Y a los cristianos gentiles, porque recuerde, ellos están imponiendo este tipo de cosas en personas que ya habían creído, que eran cristianas, porque ellos estaban procurando una pureza que no depende de las obras, una pureza que solamente depende de la obra de Cristo Jesús. Entonces, dice, a los cristianos le dice Pablo ahí mismo atrás: repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Un falso maestro no puede ser sano en la fe porque no tiene fe en Cristo. Entonces, por eso dice Pablo a los cristianos: repréndelos para que sean sanos, que dejen de atender y escuchar fábulas judaicas y mandamientos de hombre que se apartan de la verdad, que se apartan de la verdad del evangelio glorioso de Cristo y la verdadera purificación que es obra del Espíritu Santo, porque todas las cosas son puras para los puros. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice todas las cosas? Y pongamos mucha atención ahí, porque debemos tener cuidado al interpretar esta frase, porque esta frase no pretende justificar el pecado. Esto no quiere decir que si usted ha sido justificado y purificado por la sangre de Cristo, puede cometer cualquier impureza total, todas las cosas son puras. No, hermanos, esto no es una licencia para vivir desordenadamente y hacer todo lo que queramos. La expresión todas las cosas se refiere a todas las cosas creadas por Dios para su consumo como alimento. A esas cosas son las que Pablo se refiere y hace énfasis con respecto a los alimentos aquí, porque estas personas estaban enseñando a los cristianos de Creta que debían privarse de muchos alimentos impuros. Pero también lo que los llevó a introducir esta enseñanza a ellos fue la misma pecaminosidad y la vida desordenada de los cretenses. Porque los cretenses, recuerden lo que aprendimos el domingo pasado, dice el versículo 12, eran personas comilonas, eran glotones.
Entonces ambos estaban mal, tanto los judaizantes por introducir falsa enseñanza, por introducir cosas que no convienen, y los cretenses por su vida desordenada. Los judaizantes hasta cierto punto tenían razón, porque al ver el estilo de vida de estas personas, que eran, dice, unas malas bestias, mentirosos, glotones, ociosos, prácticamente vivían como animales. Por esa razón, por causa de sus propios pecados, se amontonaron todo este tipo de falsos maestros en Creta para enseñar todo este tipo de cosas. Y la verdad es que no tiene nada de malo el querer ser higiénico y tratar de llevar una vida saludable, de tratar de llevar una dieta saludable. Es bueno y necesario, de hecho, para nuestra salud. Pero si se hace con el propósito de cuidar mi cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo, y saber que al hacer esto también puedo estar fuerte para el avance del reino. Si lo hacemos con ese propósito, no tiene nada de malo hacer este tipo de cosas. Ahora, si lo hacemos para aparentar una mejor figura ante los demás, para verme mejor que otro, esa es vanagloria, hermano, y eso es pecado. Y los fariseos lo hacían como un mandamiento necesario de cumplir para mantenerse puros delante de Dios, negando totalmente la palabra de Dios, que es la que nos santifica con el poder del Espíritu Santo. Ellos enseñaban a los cretenses a hacer todo este tipo de cosas exteriores como lavarse las manos, el lavamiento de manos y demás utensilios para los alimentos. Y si no se hacía esto, si una persona no hacía esto, tal persona era impura e inmunda. En Lucas 11:39, Jesús confronta a estos judíos, fariseos, por este tipo de cosas. Dice Lucas 11:39, pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Ahí más atrás, en Marcos 7:6-9, también le dice Jesús, respondiendo, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. El versículo 13 de ese mismo capítulo le dice también: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Note que Jesús para de hablar ahí con ellos, nota de confrontarlos a ellos allí, y luego note que Jesús para en los versículos 14-19 se dirige a la multitud y finalmente se dirige a los discípulos. Entonces le dice en el 14: y llamando hacia toda la multitud le dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿aún también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Jesús deja claro
que nada de lo que comamos puede contaminarnos. Pero esto es posible solamente para aquellos que ya no están contaminados por la inmundicia del pecado, aquellos que Cristo ya ha limpiado con su sangre. Por eso es que Jesús para de hablar y exhortar a los fariseos que están llenos de inmundicia por dentro, porque a los que nada les puede contaminar es a los creyentes, es a los que están en Cristo. Los no creyentes ya están contaminados y todo lo que hacen y tocan, ellos mismos lo contaminan. Porque las cosas materiales no son inmundas. Lo inmundo es el corazón del hombre no regenerado. Y todo lo que un hombre no regenerado toca es inmundo. La impureza de una persona no es consecuencia de lo que come ni de ninguna manifestación externa de contaminación. Dios no rechaza a nadie por no bañarse o tener las manos sucias cuando come. Lo que nos impide acercarnos a Dios es la impureza e inmundicia de nuestros corazones. Y podrían preguntarse, hermano, o sea que podemos comer todo lo que queramos porque Dios ya ha hecho limpio todo. Si a usted le gusta, coma, pero tenga cuidado, porque no a todos les gusta comer lo que a usted le gusta. Y debemos tener cuidado más que todo con los débiles en la fe, o incluso con aquellos que están en una religión que practican todo este tipo de cosas ignorantemente. Por ejemplo, si vamos a Romanos 14, versículo 1. Romanos 14, versículos 1 al 3, dice Pablo: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Versículo 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Más adelantito, primera de Corintios 8:13 dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. El apóstol Pablo entendía que muchas personas que habían creído eran débiles en la fe, que eran recién convertidos, que aún luchaban con este tipo de cosas. Y por mucho conocimiento que Pablo tenía en la libertad cristiana, entendiendo que Dios había limpiado absolutamente todo, él sabía que lo único que podía edificar la vida de los nuevos creyentes era la predicación del evangelio, no la prohibición de cosas, solo porque él tenía el conocimiento. Debemos tener cuidado, hermanos, y entender por qué es que Cristo ha limpiado todos los alimentos. Porque Cristo no ha limpiado todos los alimentos para que nos aprovechemos y caigamos en la glotonería, saciando nuestro apetito con lo que se nos pone por delante. Cristo ha limpiado todas las cosas para que su obra en la cruz no tenga ningún obstáculo, para que podamos ver con claridad su obra en la cruz del Calvario
como la propiciación por nuestros pecados y ver que esa propiciación es suficiente y no necesitamos nada más. La ira de Dios contra nosotros es satisfecha únicamente por el cuerpo de Cristo derramando su sangre como un sacrificio de un cordero sin mancha y sin arruga. No son nuestras obras que satisfacen a un Dios airado todos los días por nuestros pecados. Nuestras obras, dice Isaías, que son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y la realidad es que una persona que pretende mostrar pureza espiritual por medio de abstenerse de cosas materiales, externas, es evidencia de que tal persona está muerta espiritualmente en lo interior. Y nada les ayuda a que nosotros querramos intentar convencerlo de que todas esas cosas ya no ayudan en nada. Lo que debemos hacer es predicar el Evangelio, porque es allí donde ellos experimentarán la verdadera pureza espiritual que proviene por medio de la cruz de Cristo y la nueva vida en santidad en el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tanto está siendo purificado por la palabra y el Espíritu Santo? Porque todos aquí, bueno, algunos que han creído, aquellos que han venido en arrepentimiento, saben que la única manera de santificación y purificación es por medio del Espíritu Santo. Y la realidad es que la obra del Espíritu Santo no es secreta en la vida del creyente. La obra del Espíritu Santo se ve claramente visible. Cuando el Espíritu Santo transforma o purifica lo interior, se ve reflejado en lo exterior por medio de todas las cosas que aquel que dice ser cristiano hace. Entonces debemos examinarnos, hermanos. Debemos examinar todo lo que hacemos en lo exterior. Si todo lo que hacemos en lo exterior apunta a Cristo, al avance del reino, edifica a mi familia, edifica a mi iglesia local y glorifica su santo nombre, entonces esa es obra del Espíritu Santo. Pero si todo lo que hacemos apunta al yo, entonces estoy viviendo según los deseos de mi carne, por muy cristiano que parezca. Punto número 2 de esta mañana: todo es impuro para los inconversos. Dice el texto ahí, continúa diciendo: mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Es totalmente lo contrario para aquellos que no han venido en arrepentimiento creyendo el Evangelio. Pablo los llama corrompidos e incrédulos. Y es que esa es la realidad de toda persona que no se ha arrepentido de sus pecados y venido a creer el Evangelio. Aquel que no ha reconocido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador es una persona que está corrompida y es incrédula. Y el texto dice que nada de lo que hace es puro. Por muchas buenas obras que haga, ya sea venir todos los domingos a la iglesia, ya sea venir todos los lunes, ya sea venir todos los miércoles, entonces eso en nada les ayuda. Todo eso es impuro cuando sale y surge de un corazón corrompido. Por eso es el llamado de todos los que están acá: examinarse si en verdad han creído en Cristo, si en verdad han reconocido que son pecadores, que están destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado es la muerte. Si han reconocido eso, pero no han dado ese paso de fe, arrepentimiento y fe en aquel que vino, aquel, como dice Pablo,
que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Puede ser que reconozcas que eres un pecador, pero no das ese paso. No das ese paso de fe a creer en Cristo, arrepentido, rendido a sus pies, confesándolo como su Señor. Porque si estás acá y no has confesado a Cristo como tu Señor, entonces eres lo que el texto dice: corrompido, incrédulo. Tu mente y tu conciencia está corrompida. Todo lo que piensas, todo lo que dices, todo lo que haces, para Dios es impuro. El apóstol Pablo identifica claramente a estos falsos maestros, identifica su enseñanza y da una fuerte denuncia contra ellos, porque predican un evangelio legalista, y este tipo de evangelio no ofrece ninguna solución a la inmundicia del hombre. Este tipo de evangelio siempre resulta atractivo para el hombre porque alimenta su orgullo, haciéndoles pensar que por sus buenas obras y capacidad pueden obtener su propia salvación por medio del cumplimiento de ciertos ritos, ceremonias y preceptos. Es por eso que hoy en día la mayoría de las personas niegan el evangelio, que es solo por fe, solo por Cristo, solo por la gracia. Niegan la palabra inspirada por Dios, la que purifica la vida del creyente para glorificar a Dios. Niegan el verdadero evangelio, el evangelio que trae solución a nuestra vida perversa. Porque en este evangelio no hay manera de que usted y yo podamos gloriarnos, que nosotros como pecadores nos gloriemos, porque en este glorioso evangelio solo apunta a la gloria de Dios. Dios no nos necesita como personas, mucho menos que Él necesite nuestras obras, que son inmundas e impuras. En este glorioso evangelio, repito, se nos muestra que quienes necesitamos a Dios somos nosotros, no Él a nosotros. Y hoy en día los falsos maestros están por todas partes. Nada ha cambiado en comparación al tiempo en que vivimos hoy con los tiempos de Pablo. El versículo 10 dice que habían muchos engañadores. Si en los tiempos de Pablo habían muchos, imagínese al tiempo de hoy, donde el pecado ha incrementado en gran manera. Ahí más atrás dice 2 Timoteo 4, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Sí. La Biblia de las Américas traduce esa parte, dice que no soportan. El mundo hoy en día no soporta la sana doctrina. Muchos hoy en día no saben qué es la sana doctrina. Creen que es una palabra que nos hemos inventado. Pero no es así, hermanos, porque esta es una palabra inspirada por Dios, porque está en la Escritura. Y la sana doctrina es todas las verdades de la Escritura que son esenciales para enseñar, reprender, corregir e instruir. Y esto es lo que los inconversos no soportan, porque se creen muy sabios y creen que pueden llegar al cielo por mérito propio. Odian la enseñanza bíblica, odian la reprensión, odian ser corregidos e instruidos bíblicamente. Ellos solo quieren escuchar fábulas y mitos que solo alimentan su propio ego y su propio orgullo. Y así hay un montón de personas metidas en estas denominaciones llenos de orgullo y de egocentrismo, que son liderados por estos falsos maestros que están también corrompidos e incrédulos, dice el texto. Tienen su mente y su conciencia
corrompida. Por eso es que nada les es puro. Y Pablo les dice claramente, son incrédulos e impuros, y también identifica su enseñanza, fábulas, mandamientos de hombres que no se apegan a la verdad, que se alejan de la verdad. Si nosotros nos ponemos a identificar los falsos maestros de hoy en día, no acabaríamos, hermanos, porque hay una infinidad de falsos maestros y que están metidos en diferentes denominaciones. Algunos piensan que hay muchísimas religiones en este mundo y que de todas las religiones del mundo solo una es la correcta. Paul Washer dice que no, y yo pienso lo mismo que Paul Washer, y cito lo que dijo Paul Washer. Hay solamente dos religiones en el mundo, una de ellas es la de las obras y la otra es la de la gracia. El cristianismo se encuentra en la categoría de la gracia. Todas las demás se encuentran en la categoría de las obras. Cierro cita. Llámese Iglesia Católica Romana, llámese Testigos de Jehová, llámese Pentecostal, llámense mormones, llámense adventistas. Todos están en la categoría de las obras. Y si nosotros nos encontráramos predicando acerca de obras para salvarnos, estaríamos en la categoría de las obras e iríamos rumbo al infierno, haciendo un montón de cosas que a la verdad parecen ser buenas, pero que niegan la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si me dices que para ser salvo tengo que creer en Cristo, pero también hacer esto y esto, ya no es por gracia, ya son obras. Y cada denominación de estas tiene sus obras establecidas según su propio entendimiento, y nunca van a ser aceptables delante de Dios porque nacen de una mente y conciencia corrompida. Todas estas son, dice la Biblia, todas estas personas, todas estas denominaciones están corrompidas y son incrédulas, y nada les es puro, porque niegan la verdad absoluta del Evangelio, anexando obras a la salvación que es solo por Cristo, solo por fe y solo por la gracia. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros como cristianos que hemos creído la verdad del Evangelio? Porque recordemos, nosotros no éramos mejores que ellos. Nosotros éramos igual en otro tiempo. Éramos igual que ellos. Pero la gracia y la misericordia de Dios se nos fue dada en Cristo. Gloria a Dios por esa verdad, hermanos. Y gloria a Dios si tú has creído esa verdad. Entonces, ¿qué debemos hacer en cuanto a los líderes de estas denominaciones? ¿Qué debemos hacer con estos líderes? Hacer lo mismo que Pablo le dijo a Tito que hiciera. Entonces, porque son corrompidos, están corrompidas su mente, su conciencia, y Pablo le dice, entonces Pablo lo señala, Pablo le dice a Tito, tápales la boca, no los escuches. Ahora, ¿qué debemos hacer? Entonces, obviamente hacer eso, identificarlos, entonces mostrar su falsa enseñanza en comparación con la sana doctrina, llamarlos al arrepentimiento. Quizá Dios les conceda arrepentimiento. Ahora, ¿qué debemos hacer en cuanto a las personas que están metidas bajo estas denominaciones? Porque recordemos, hay muchas personas que con ignorancia practican todo este tipo de cosas, pero no son inocentes, son culpables por sus propios pecados. Pero ¿qué debemos hacer con estas personas que están siendo engañadas por estos falsos maestros? Nosotros, hermanos, que hemos creído, debemos modelar la verdadera nueva vida en Cristo.
la verdadera purificación que viene por medio del Evangelio y del poder del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, para que así en amor y mansedumbre podamos llevar este glorioso mensaje del Evangelio, el mismo que recibió, como dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado, pero resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es todo lo que tenemos que hacer, hermanos. De lo demás, Dios se encargará. Ahora, punto número 3. Veremos este punto número 3 en el versículo 16. La evidencia de un falso maestro. Y dice su palabra: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Estos judaizantes dice que profesan conocer a Dios, pero profesaban conocer a Dios por medio de todas las costumbres y tradiciones. Nunca entendieron que todas estas cosas solo eran sombra y figura de aquel que habría de venir y que apuntaban a Cristo. Nunca creyeron en Cristo, el único que podía dar a conocer a Dios. En Juan 8:54, dice: respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Dice Jesús: yo le conozco porque guardo su palabra. Si ustedes le conocieren, entonces harían lo mismo. Porque esa es la evidencia, hermanos, de conocer a Dios. La evidencia de conocer a Dios es guardar su palabra. Primera de Juan 2:4-5. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Ese es el problema por el cual una persona no puede conocer a Dios por mucho que profesen fe. Porque niegan a Cristo, quien es la imagen misma del Dios invisible. Niegan al que es el resplandor de la gloria de Dios. Niegan al que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Niegan al que efectuó la purificación por medio de sí mismo. Niegan al que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Niegan al Hijo unigénito, en quien y por quien fueron creadas todas las cosas. Por eso el mundo no puede conocer a Dios, porque niegan al Hijo. Pero si le preguntas a una de estas personas, ¿tú crees en Jesús? Todos creen, hasta los demonios creen, todos dicen que creen. La pregunta debe ser: ¿conoces a Dios? Y si dices que lo conoces, muéstramelo en tu estilo de vida. Esa es la evidencia de un falso maestro. Y esa es la evidencia de un falso creyente, su manera de vivir. Porque creer y conocer a Dios son dos cosas íntimamente relacionadas en las Escrituras. Creer en Dios es el camino a la vida eterna, y la vida eterna es conocer a Dios. Juan 14:6-7.
Dice Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Más adelantito, el 17 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso, los ancianos de esta iglesia deben evidenciar con su manera de vivir que conocen a Dios. Que lo que profesan se vea reflejado en su vida diaria. Porque de ahí es de donde depende el orden. Por ahí empezó Pablo, acuérdese, por los líderes, a establecer ancianos calificados a causa del desorden en las iglesias. Ahora usted, como cristiano, puede identificar cómo es o debe ser un hombre que se para en este púlpito a predicar la palabra de Dios. Si nosotros, los que nos paramos aquí, solo nos preocupamos por enseñar a otros y no por enseñarnos a nosotros mismos, ¡ay de nosotros! Ya tenemos la recompensa. Pero si los hombres que se paran aquí domingo tras domingo a predicar la palabra de Dios, la que es suficiente, inerrante, autoritativa, entonces, ay de vosotros, cristianos, por poner en duda lo que Dios habla cada domingo al no obedecerlo. Porque eso es lo que hacemos como cristianos cuando se nos predica la palabra y no lo obedecemos. Estamos poniendo en duda lo que Dios ha dicho. Ay de vosotros también, los que no han venido en arrepentimiento, los que no quieren arrepentirse, porque esa es la verdad, que no quieren arrepentirse, porque el evangelio lo tienen domingo tras domingo. Y si no se arrepienten, es porque no quieren creer. Tienen un corazón incrédulo, corrompido e inmundo. Ay de vosotros, los que niegan el evangelio, que se les es anunciado desde este púlpito. Y sigue diciendo el texto ahí: siendo abominables y rebeldes. Una persona que profesa conocer a Dios, pero vive en desobediencia a lo que Dios demanda, es una persona abominable y rebelde. Y abominable significa lo mismo que detestable, odioso, repugnante, asqueroso. Así es una persona para Dios, una persona que dice conocerle, pero con su vida muestra totalmente lo contrario. Y Proverbios 6, 16, le invito a que vayamos ahí en Proverbios 6, 16 al 19, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Examinémonos, hermanos, a la luz de Proverbios 6, 16 al 19, no sea que estemos poniendo nuestros ojos a la vanidad. Eso es tener ojos altivos. No sea que tengamos una lengua mentirosa. No sea que tengamos un corazón que maquina o trama pensamientos inicuos, pensamientos malvados. No sea que estemos siendo testigos falsos. Termina diciendo el texto ahí en el versículo 16. Dice: reprobados en cuanto a toda buena obra. Estas personas, dice el texto, que están reprobados en cuanto a toda buena obra, no hay nada
que ellos hagan que agrade a Dios, porque Dios los desecha, Dios los detesta. Y pareciera que hay una contradicción aquí al final de este versículo, porque hemos dicho que nuestras obras delante de Dios son como trapos inmundos, que Dios desprecia las obras inicuas. Pero vuelvo y aclaro, son aquellas obras que pretendemos hacer para ser salvos o para parecer más puros y más santos. Esas son las obras que Dios abomina, porque este tipo de obras lo que hacen es tratar de sustituir la obra de Cristo para nuestra salvación y la obra del Espíritu Santo para nuestra salvación. Entonces, ¿cuáles son las buenas obras que agradan a Dios y que como cristianos podemos hacer? Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas son las obras que agradan a Dios. ¿Y cuáles son las obras que Cristo preparó? Leamos la Biblia y miremos cómo Cristo anduvo e imitemos. Miremos todo lo que Cristo dijo que hiciera y obedezcámoslo. Primera de Juan 2:6 dice ahí más adelantito: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Punto. Lo primero que Cristo hizo fue obedecer. Y ese es el orden, hermanos. Ese es el orden. Hebreos 5, 7 y 8 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Eso es lo que un cristiano debe hacer primeramente: ser obediente como Cristo. Obviamente, por eso es que el falso está reprobado. El texto dice claro, el falso maestro está reprobado para las buenas obras que Cristo ha preparado. Y está reprobado porque fuera de Cristo es imposible andar como Él anduvo. Fuera de Cristo es imposible obedecer lo que Él nos ha mandado. Y obviamente también estas obras, la que está hablando acá, las obras que Cristo preparó, son muchas de las cosas que nosotros hacemos literalmente. Entonces, pero son aquellas que apuntan al mismo propósito por el cual Cristo vino. De hecho, Jesús le dijo a los discípulos ahí en Juan 14:12, Jesús les dijo que también ellos harían las obras que Jesús vino a hacer. Y Jesús no se está refiriendo a los milagros, no se está refiriendo a expulsar demonios, no se está refiriendo a todo ese tipo de cosas. Jesús se está refiriendo a las obras, al propósito por el cual Él vino. Y Jesús le dijo: aún mayores harán a los discípulos. Ustedes harán mis obras y aún mayores las harán. ¿Y cuáles son estas obras que Jesús habla? Son aquellas que apuntan, número 1, el avance del reino; número 2, edificación de mi iglesia local; y número 3, que glorifican el nombre de Dios. Porque esa fue la obra que Cristo vino a hacer: establecer su reino aquí en la tierra, morir por su iglesia para la gloria de Dios. El propósito de Cristo en su encarnación nunca fue venir a hacer todo este tipo de manifestaciones, hacer milagros, echar fuera demonios, multiplicar los panes y los peces y alimentar estas multitudes. Ese no fue el propósito de la venida de Cristo. El propósito de Cristo desde antes de crear todas las cosas fue siempre venir a morir por pecadores como usted y como yo,
aún nosotros siendo impuros e inmundos y abominables delante de Dios. Esa fue la obra que Cristo, las obras que Cristo vino a hacer y las obras que Cristo ha preparado para que nosotros andemos. El avance del Evangelio, la edificación de mi iglesia local para la gloria de Dios. A manera de conclusión, hermanos, y con esto concluyo, ya que hemos aprendido que somos purificados, eso es lo que hemos aprendido en este sermón, de cómo nosotros somos purificados y somos purificados mediante la obra de Cristo en la cruz, que es solo por su sangre derramada la que nos limpia y purifica de todo pecado, que solamente a través de su palabra y la obra del Espíritu Santo podemos ser santificados. Si usted tiene claro esto que acabo de decir y dice haber creído el Evangelio y que ha sido salvo solo por la fe, solo por la gracia, solo por Cristo, mi pregunta es, y obviamente la pregunta viene desde aquí, desde mí. La pregunta es, ¿conoce usted a Dios? ¿Puede usted describirme al Dios verdadero? Esa es la pregunta. Y seguramente todos los que están acá, los que llegan al estudio cada lunes, están en su mente recitando los atributos de Dios. Y amén. Eso es bueno, eso es correcto, eso es conocer a Dios, su carácter, pero eso es lo básico y el primer paso después de nacer de nuevo. Pero tú que conoces los atributos de Dios, tú que dices conocer su carácter, que estamos estudiando ese carácter de Dios, la pregunta es cómo vives a la luz de ese Dios que dices conocer. Porque mira, mi amado hermano, si tú profesas conocer a Dios y recitas cada uno de sus atributos, yo exhorto esta mañana y te animo a que sometas tu vida a Cristo. Porque tu manera de vivir como cristiano es el reflejo del poder de Dios a los inconversos. Porque si decimos haber sido salvos por el poder del Evangelio, pero vivimos una vida igual que antes, estamos blasfemando el nombre de Dios. Ponte a cuentas con el Señor, pongámonos a cuentas con el Señor hoy. No dejemos pasar el tiempo o terminaremos siendo igual que estos falsos maestros, siendo abominables y rebeldes delante de Dios. Hebreos 3:12 al 15 dice: mirad, hermanos, está hablando a cristianos, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y acuérdese, estamos conociendo al Dios vivo, conociendo al Dios vivo, conociendo sus atributos. Y dice el texto, el versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si usted profesa ser cristiano y conocer a Dios y trata de vivir sometido a Cristo, vivir sometido a su palabra, pero no puede, venga a Cristo hoy en arrepentimiento, porque seguramente tiene un corazón duro e incrédulo
y lo que necesita es un cambio de corazón. Porque por mucha sana doctrina que haya en nuestra mente, por mucha sana doctrina que haya en tu mente, si esta sana doctrina no pasa al corazón, es porque aún tienes un corazón malo, incrédulo y rebelde. Ven en arrepentimiento hoy, porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. A quienes Dios desprecia, recuerde, es a los rebeldes, a los orgullosos. Deja tu corazón, deja tu rebeldía, niégate a ti mismo y ven a Cristo para el perdón de todos tus pecados. Oremos, hermano. Señor y Padre de la gloria, tú que estás, Señor, rodeado de alabanza, poder, majestad, Señor. Tú que tienes ejércitos que te adoran, Señor, en este momento, que te dicen santo, santo, santo. Señor, tú, Señor, que habitas en medio de tu pueblo, Señor, en esta tarde, en esta hora, Señor. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Señor, que nos purifiques por medio del lavamiento de tu palabra, Señor, para que así un día podamos llegar a ser esa iglesia, esa esposa gloriosa que Cristo ha comprado por medio de su sangre, que Cristo ha purificado, Señor. Padre Santo, no quisiéramos que los que están aquí, que muchos de los que están acá, Señor, un día perezcan, Señor, en el infierno. Señor, que puedan venir en arrepentimiento, Señor, creyendo la verdad del Evangelio, Señor, la única que puede limpiarnos de toda maldad. Que podamos entender que somos salvos solo por la gracia, solo por la fe, solo por Cristo. Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.